En este video hablaremos sobre el procedimiento para la medición de los parámetros físico-químicos y microbiológicos en aguas, según sus normas. Somos de la Universidad Tecnológica de Morelia y nuestro equipo está conformado por Ana Cristina Pineda Vega, Karina Hernández Ramírez, Cianya Yuritzky Parra Martínez y Carlibet Camacho Álvarez. Somos del grupo Octavo B y nuestra profesora es la maestra en ciencias Ana Patricia Orozco Ortiz. Como primer punto hablaremos sobre la norma A03-1980 de aguas residuales muestreo. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma establece los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas residuales, con el fin de determinar sus características físicas y químicas, basándose a observar las modalidades indicadas en la norma de métodos de prueba correspondientes. Datos básicos. Agua residual, que es un líquido de decomposición variada. Canal abierto, cualquier conducto en el cual el agua fluye. Colector es un conducto abierto o cerrado. La descarga es el conjunto de aguas residuales. El muestreo simple es aquella muestra individual tomada en un corto periodo. Y la muestra compuesta, que es la que resulta del mezclado de varias muestras simples. En aparatos y equipos tenemos recipientes para el transporte y conservación de muestras, muestradores automáticos, válvulas y accesorios, hielera o refrigerador y material común de laboratorio. Identificación de las muestras. Se debe de tomar las precauciones necesarias para en cualquier momento sea posible identificar las muestras. Se debe emplear etiquetas pegadas o colocadas o numerar los frascos anotando la información en una hoja de registro. Para el procedimiento, en esto, la hora de muestreo debe de tener el volumen suficiente para efectuar en las determinaciones correspondientes. Las muestras deben representar lo mejor posible las características del fluente total que se descarga por el conducto de esa muestra. La norma mexicana 042-2015 se usa para evaluar la calidad de un cuerpo de agua a través de muestras para conocer el grado de contaminación del agua. Pero para conocer este grado de contaminación, necesitamos saber si existe la presencia o no de bacterias coliformes. Estas bacterias normalmente habitan en nuestro intestino, al igual que en los intestinos de los animales de sangre caliente. Para determinar la presencia de organismos coliformes fecales y E. coli, se hará mediante el uso de un medio de cultivo líquido contenido en tubos múltiples y se hará el cálculo de su número más probable. Esto aplica a cualquier tipo de agua, aguas naturales, aguas residuales y aguas residuales tratadas en todo el territorio nacional. También es importante resaltar que para la correcta aplicación de esta norma debemos consultar también la norma mexicana 089-1-2010 y la norma mexicana 089-2-2010. Antes de adentrarnos más a esta norma, es importante conocer algunos términos, como los organismos coliformes totales, quienes son organismos aerobios o anaerobios facultativos capaces de crecer a 35 grados centígrados en un medio líquido de lactosa, y estos producen ácido y gas en un periodo de 48 horas. También está el otro término, organismos coliformes fecales, quienes son termotolerantes. Estos organismos son parecidos a los anteriores, ya que poseen las mismas propiedades fermentativas, pero estos crecen en un periodo de 24 horas a 44,5 grados centígrados. Y por último, E. coli, que también son organismos coliformes fecales termotolerantes, producen indol a partir de triptófano en un lapso de 24 horas a 44,5 grados centígrados. Para llevar a cabo el muestreo de agua es necesario contar con el uso obligatorio de guantes y cubrebocas, al igual que bolsas y frascos estériles que mínimo sean de 100 mililitros. Estos recipientes deben contener tiosulfato de sodio sólido y este debe estar en una proporción de 10 miligramos sobre los 100 mililitros requeridos de los frascos. O si no se cuenta con el tiosulfato, se debe disponer de 0,1 mililitros de la disolución estéril al 10%. Posteriormente se almacenan para su traslado y deben mantenerse a una temperatura de 4 grados centígrados para finalmente ser llevados al laboratorio o donde se vaya a hacer un análisis, y debe conservarse a una temperatura de refrigeración de 4 grados centígrados. Como habíamos dicho anteriormente, para determinar la presencia de bacterias coliformes tendremos que hacer una inoculación, ya sea diluida o no diluida, en los tubos que contienen un medio de cultivo con lactosa. Después las incubaremos a 35 grados centígrados y finalmente realizaremos la evaluación de 24 a 48 horas después. Pasado este tiempo revisaremos si tenemos turbidez o producción de gas dentro de los tubos, y si esta prueba es presuntamente positiva y queremos buscar E. coli, tendremos que subcultivarlo en un medio donde pueda ser mostrada la formación de indol. Las especificaciones y todo el material necesario vienen mejor descritas dentro de la norma. El procedimiento de muestreo es diferente para cada cuerpo de agua, ya que se puede aplicar en pozos, en grifos, en aguas superficiales o en cuerpos receptores.
Y por último, para la expresión de resultados se evaluará de acuerdo con las pruebas confirmativas y se calculará el número más probable en las tablas estadísticas descritas en la norma. Cuando se utilicen diluciones diferentes a las establecidas se aplicará la primera fórmula y cuando la combinación de los resultados obtenidos no se encuentra en las tablas, se realizará la segunda fórmula. Ahora hablaremos sobre la norma mexicana 007-2013, sobre el análisis de agua, en específico la medición de la temperatura en aguas naturales, residuales y residuales tratadas como método de prueba. Su objetivo es la medición de temperatura en el agua cuando se usen instrumentos de medición directa o instrumentos que indican expansiones o fuerzas proporcionadas en los cambios de temperatura en aguas, ya sean naturales, crudas no salina, aguas salinas o aguas residuales. ¿Por qué medir la temperatura del agua? La temperatura del agua es un factor de alta importancia ya que este es un indicador de actividad biológica, química y física presente. Los reactivos y patrones. Deben entenderse agua que cumpla con las siguientes características: conductividad de 5,0 microsiemens por centímetro, máximo a 25 grados. pH de 5 a 8. Los dispositivos válidos a estudiar, recordemos que deben de estar previamente calibrados, obviamente los que lo requieran. Será el termómetro de inmersión total, termómetro de vidrio con columna de mercurio, termómetro de termisor, termómetro de resistencia de platino, termómetro de termopar. Asimismo, los materiales pueden ser envases de polietileno o de vidrio y vasos térmicos de doble pared. El procedimiento, siempre que sea posible, se debe de realizar la medición directamente en el cuerpo de agua. Cuando sea preciso extraer una muestra, se toma un volumen aproximado de 1 litro para termómetros de inmersión parcial en un envase de polietileno, de vidrio limpio o de doble pared, y un aproximado de medio litro de 500 mililitros para termopar u otro instrumento. Un envase de polietileno, de vidrio limpio o de doble pared. Se determina la temperatura de inmediato. Es decir, si la temperatura del cuerpo de agua o de la descarga es apreciablemente mayor o menor de la del ambiente, con eso queremos referirnos a una diferencia de temperatura superior a 5 grados, se recomienda extraer la muestra mediante un recipiente de muestreo y colocarlo posteriormente en un recipiente de doble pared, colocar la tapa y medir de inmediato la temperatura. En manejo de residuos. La muestra que se haya tomado se regresará al cuerpo del agua. Se deberá enjuagar el instrumento de medición con agua destilada y el material utilizado deberá ser limpiado y almacenado. Informe y control de calidad. Deberá haber una identificación completa de la muestra, una referencia del método, la lectura de la temperatura obtenida en grados Celsius, fecha de análisis y asimismo las bitácoras o registros de los muestreadores. Deberá contener los siguientes datos: identificación de la muestra, fecha de análisis y trazabilidad de la medición. Por último, las precauciones y recomendaciones será manejar con cuidado los equipos, es decir, los termómetros de mercurio en vidrio son frágiles. En caso de ruptura deben de tomarse las medidas oportunas para evitar la contaminación del ambiente con el mercurio que pudiera derramarse. Cuando se trate de aguas residuales se debe usar el equipo de protección adecuado, es decir, ropa de algodón, guantes adecuados para el tipo de descarga, lentes de seguridad, mascarillas y zapatos de seguridad. Cuando se empleen termómetros de líquido en vidrio, siempre deben de usarse y almacenarse en forma vertical para evitar así la disgregación de líquido de llenado. La medición del pH del agua es muy importante para muchos tipos de muestras. Los valores altos y bajos del pH son tóxicos para los organismos acuáticos, ya sea de manera directa o indirecta. Es el parámetro más importante utilizado en la evaluación de las propiedades corrosivas de un medio ambiente acuático. Es importante para el funcionamiento efectivo de los procesos de tratamiento de aguas y su control, el control de las disoluciones de metales en canales y conductos, el tratamiento biológico de aguas residuales y los vertidos de aguas residuales. Las interferencias que se deben cuidar al momento del muestreo son la temperatura, gases y materiales orgánicos que interfieren con la medición de pH. Por ello se recomienda esperar la sedimentación y sumergir en la parte clara. Las desviaciones para las mediciones son más bajas y las calibraciones y mediciones son llevadas bajo condiciones similares. El envejecimiento y sedimentación o precipitados de la membrana del electrodo o sobre el diafragma se pueden eliminar si se sumerge el electrodo en una disolución 0,1 molar de ácido clorhídrico durante 20 minutos y enjuagar con agua corriente antes de usar.
mientras para la baja conductividad se debe usar electrodos especiales de pH. Los reactivos y patrones necesarios en este muestreo son agua destilada o desionizada con una conductividad de 5 microsiemens sobre centímetro a 25 grados centígrados máximo y con un pH de 5 a 8, un patrón de referencia y un patrón de trabajo, disoluciones amortiguadoras de pH de referencia comerciales o las establecidas en la norma mientras que no sean afectadas por el crecimiento de microorganismos. Si las disoluciones no se esterilizan, son estables durante aproximadamente 6 semanas. El dióxido de carbono de la atmósfera afecta a disoluciones de pH con valores de pH mayor a 4 y por último electrolitos para el relleno de electrodos de referencia. El equipo requerido consta de un recipiente de muestreo con capacidad mínima de 500 ml de fondo plano y de vidrio de baja alcalinidad, un termómetro con resolución de al menos 1 grado centígrado, un sensor de temperatura, un pHímetro con resolución de la lectura de pH de al menos 0.01 unidades, electrodo de vidrio y electrodo de referencia. Para realizar el muestreo se recomienda medir el pH directamente del cuerpo de agua. Si no es posible, tomar la muestra en el recipiente con mínimo 500 ml y medir antes de que transcurran 6 horas. Evitar el intercambio de gases y formación de burbujas. Se debe mantener entre los 4 y los 2 grados centígrados sin exponer a la luz. El procedimiento de muestreo consiste en preparar la muestra y el material de trabajo, atemperar disoluciones, preparar disoluciones y verificar que todo el material y equipo se encuentren en buenas condiciones. Calibración analítica del equipo de medición, expresar los resultados y elaborar el informe de ensayo. Para una correcta expresión de los resultados se debe reportar el valor promedio de pH de las 3 mediciones de las lecturas independientes, redondeando a una cifra decimal. Realizar correcciones de temperatura y reportar el valor promedio en grados Celsius. Al igual, reportar si la medición no se realizó al momento de la colecta de muestra y también indicar el tiempo transcurrido que no sea mayor a 6 horas, mientras que en el informe de ensayo debe contener información para identificar la muestra, referencia en el método utilizado y la expresión de los resultados. Los valores de los patrones de trabajo hacen referencia a las concentraciones que tiene cada solución amortiguadora y cómo se comporta de acuerdo a la temperatura en la que se encuentra dicha disolución, haciendo énfasis en que no debe de ser utilizada a una temperatura menor de 25 grados Celsius. Como norma número 5 hablaremos sobre la 012-1980, que es determinación de oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales y residuales tratadas, selección, preservación y almacenamiento de muestras. Se debe evitar que la muestra se agite o entre en contacto en el aire. El análisis de muestras debe realizar inmediatamente después de su recolección. Si la muestra tiene que ser transportada, se debe mantener a 4 grados centígrados aproximadamente y se va a utilizar el método iodométrico en el laboratorio. En control de calidad para las muestras, cada laboratorio que utilice este método debe operar un programa de control de calidad. El laboratorio debe mantenerse con los siguientes registros: los nombres y títulos de los analistas que ejecutan los análisis y el encargo de control de calidad, que verifica los análisis y las bitácoras manuscritas del analista y del equipo de los que se contengan los siguientes datos, que se pueden mostrar en la diapositiva en lado derecho. En tanto a los materiales deben de estar en calibración, como es el material volumétrico, la balanza analítica. Si se utiliza el método electrométrico, calibrar el medidor de oxígeno disuelto de acuerdo con las especificaciones del fabricante. En el procedimiento se debe de introducir el electrodo previamente lavado con agua a la muestra, agitar uniformemente, determinar DOD para fijar el oxígeno y adicionar en la botella tipo Winkler que contiene la muestra 300 mililitros, 2 mililitros de sulfato manganoso, agregar 2 mililitros de disolución alcalina y yoduro, tapar la botella, agitar vigorosamente y dejar sedimentar el precipitado. Añadir 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado, volver a tapar y mezclar por inversión hasta completa disolución del precipitado. Para finalizar, titular 100 mililitros de la muestra con la disolución estándar de tisulfato de sodio 0,025, agregando el almidón hasta el final de la titulación. Cuando se alcance un color amarillo pálido, continuar hasta la primera separación del color azul. Seguridad en el laboratorio. Es responsable de mantener un ambiente de trabajo seguro y un archivo de normas de seguridad respecto a la exposición y manejo seguro de sustancias químicas, ya que si no tienen el equipo necesario puede ocurrir accidentes. Esto debe tenerse en un archivo de referencia a las hojas de información de seguridad, el cual debe estar disponible en todo personal involucrado
en estos análisis. Para finalizar, hablaremos sobre el manejo de residuos, ya que cada laboratorio debe de contemplar dentro de su programa de control de calidad el destino final de los residuos generados durante la determinación. Con su atención, muchas gracias.